La Organización de las Naciones Unidas descubre desapariciones en México y la oposición aplaude. Pero calla, cuando Trump secuestra a Maduro, ignora el genocidio a Palestina o cuando ellos gobernaron. ¿Coincidencia o influencia PRIAN? El 2 de abril de 2026, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe que califica a las desapariciones en México como posible crimen de lesa humanidad. El gobierno de Claudia Sheinbaum lo rechazó de inmediato por tendencioso, sesgado y por omitir los avances de su administración. Lo curioso, el documento se concentra principalmente en casos de 2009 a 2017. Justo en los sexenios de Calderón, del PAN, y Peña Nieto, del PRI. El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y lo calificó como tendencioso, al considerar que omite avances institucionales registrados en los últimos años. En un comunicado, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que el documento no incluye observaciones ni actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, especialmente sobre cambios implementados desde 2019 y más recientemente desde 2025. El gobierno afirmó que el mecanismo internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son sistemáticas por parte del Estado, lo cual, aseguró, no corresponde a la situación actual del país. También destacó que el propio comité reconoce que no hay indicios de una política federal para cometer desapariciones de forma generalizada, lo que, según las autoridades, refleja un cambio respecto a periodos anteriores. Además, cuestionó que el informe se enfoque en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones pasadas, y en casos de solo 4 entidades, sin considerar acciones recientes. El gobierno también señaló falta de rigor jurídico y posibles conflictos de interés entre integrantes del comité. Finalmente, reiteró que en México no se toleran desapariciones forzadas y destacó que se han impulsado reformas y acciones en coordinación con colectivos para fortalecer la búsqueda de personas. La oposición PRI, PAN y MC y sus voceros ya están usando el informe para atacar al gobierno actual, exigiendo rendición de cuentas y presentándose como defensores de los derechos humanos. Y la oposición repite la Organización de las Naciones Unidas tiene razón mientras celebran cualquier presión internacional contra Morena. Antes, cuando gobernaban 2009 a 2017, PRI y PAN minimizaban o negaban la magnitud de las desapariciones. Rechazaban críticas de organismos internacionales y nunca pidieron intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, con el mismo organismo señalando su propio legado, la oposición lo convierte en arma contra la presidenta Sheinbaum. Solo defienden la verdad de la ONU cuando golpea a la presidenta y a Morena. El propio informe de la Organización de las Naciones Unidas reconoce que el 38% de las acciones urgentes globales corresponden a México entre 2012 y febrero 2026, pero la mayoría de los casos documentados ocurrieron en sexenios prianistas. La presidenta Sheinbaum entregó actualizaciones y observaciones que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas ignoró. Fue lo que comentó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Patrones repetidos, Calderón y Peña, rechazaron las sugerencias e informes similares de la CIDH y Organización de las Naciones Unidas con el mismo argumento de interferencia. Es con el que pretenden golpear a la presidenta. La derecha mexicana solo cree en la Organización de las Naciones Unidas cuando le sirve para golpear a Morena. Pero cuando es Trump el que secuestra a Maduro o Israel arrasa con Líbano, de repente la comunidad internacional ya no les importa. Hipocresía con sello PRIAN. El secuestro de Maduro por Trump, genocidio en Palestina, Cuba. Suscríbete igual y así la ONU se anima a señalar a Estados Unidos y sentar a Netanyahu en el banquillo.